Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siglac, y habían asolado a Siglac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esta es la historia, hermanos, de David y estos hombres que llegaron a esta tierra de Siglac. Y dice la historia que cuando ellos llegan, se encuentran con la sorpresa de que la tierra había sido devastada, las casas habían sido quemadas, sus familias habían sido llevadas cautivas. De tal manera que al ver esta escena, la Biblia dice que ellos lloraron y dice que les faltó hasta fuerzas para seguir llorando. Era tan fuerte la angustia que había en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, para que nosotros podamos entender un poquito acerca de lo que realmente representa, diga conmigo, Amalec. Amalec es un espíritu, y este espíritu tiene ciertas características, y una de las características de este espíritu de Amalec es que este espíritu no mata. Este espíritu lo que hace es que detiene el crecimiento en la vida de los creyentes. Este espíritu lo que hace es que atemoriza. Este espíritu lo que hace es que es un espíritu que roba, es un espíritu ladrón, usurpador. Y este espíritu lo que hace es que trae dolor y lloro al corazón de la gente. Y Amalec representaba a ese enemigo de Dios. Tal vez usted recordará cuando Saúl fue desechado por Dios. Dios le dio una orden a Saúl, y Dios le dijo a Saúl que fuera a la guerra y que destruyera completamente a Amalec, a los amalecitas, y Saúl desobedeció a Dios. Y por haber desobedecido a Dios, dice la palabra que Saúl fue desechado, y Dios le dijo a Saúl que él ya no iba a seguir siendo el rey, sino que Dios ya tenía provisto un rey conforme a su corazón. ¿Cuándo conocen la historia? Entonces, para que usted conozca un poquito acerca de esto, entonces después de estas cosas sucede lo que le está sucediendo a David. Entonces este espíritu hoy en día, escuche bien esto, es muy interesante, porque el espíritu de Amalec representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Es un espíritu que trata de boicotear los planes y los propósitos eternos de Dios en tu vida y en mi vida. Amalec representa, como dije anteriormente, ese enemigo de Dios. Y ese Amalec, hermanos, a veces se quiere meter en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para robarles lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, cuando David regresa a la tierra de Siglac, se encuentra que la tierra había sido devastada y que todas las familias, hermanos, se habían ido. Ahora escuche bien esto. Mientras haya un ladrón, y usted sabe quién es el ladrón, ¿va? San Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. O sea, es Satanás. Mientras haya ladrón, habrán robos. La Biblia dice que Satanás va a ser encadenado. Pero mientras eso pase, Satanás lo que anda haciendo es robando. Y Amalec representa a ese espíritu que viene a robar la paz, viene a robar el gozo, viene a robar la alegría. Ese espíritu quiere destruir los hogares, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir las iglesias, quiere destruir a los creyentes. Entonces, cuando David, hermanos,
se encuentra con esta situación, dice que comenzaron ¿a qué? A llorar. Y dice que les faltó fuerzas para llorar. Y dice la escritura más adelante en el verso 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. En pocas palabras, el pueblo buscó un culpable. ¿Y el culpable a quién le echaron la culpa? A David. Y dijeron, David, tú eres el culpable de que esto haya sucedido. Tú eres el culpable que esto esté aconteciendo. Y dice la palabra que David se llegó ¿a qué? A angustiar. Pero en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de lo que David comienza a pasar en su vida, de esta situación que se está librando en su vida, ¿sabe lo que David hace? Dice ahí que más David, ¿qué? ¿Qué dice? Se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Escuche bien esto. ¿En quién se fortalece David? Se fortalece en Dios. La pregunta es, ¿en quién te fortaleces tú? En Dios. Dice que David se fortaleció en Dios. Cuando todo esto comienza a levantarse en contra de David, David se fortalece en Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Este espíritu de Amalek viene ¿a qué? A detener el crecimiento de Dios en la vida de los creyentes. Este espíritu viene a estorbar, a detener. Este espíritu viene a atemorizar, como dijimos anteriormente. Este espíritu viene a robar a la vida de los creyentes lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, cuando este espíritu, hermanos, cierta persona le abre, como dicen, la puerta o le da lugar, este espíritu va a entrar y este espíritu va con el objetivo de destruir todo lo que tiene que ver con Dios. En pocas palabras, escuche bien esto, Satanás no anda jugando. Satanás vino a matar y a destruir. Y le voy a decir una cosa. La vez pasada yo le escuchaba a un predicador decir lo siguiente, y decía, este enemigo de Dios no tiene una semana de estar engañando a la gente, no tiene 2 semanas, no tiene 4 semanas ni un año. Tiene, hermanos, cientos de años de estar engañando a la humanidad. Él es un especialista. No sé si usted está entendiendo. O sea, él es un especialista para engañar. Es un especialista para querer enredar la vida de aquellos que quieren buscar a Dios. Entonces, cuando esta situación se levanta en contra de la vida de David, número 1, ¿qué es lo que David hace? David se fortalece ¿en quién? En Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, cuando se levanta alguna situación o alguna circunstancia en contra de nuestra vida? ¿A dónde corres? ¿A quién buscas? ¿Dónde te vas a fortalecer? ¿Dónde vas a refugiarte? ¿Dónde vas a encontrar la verdadera fortaleza? Hoy en día la gente corre a ciertos lugares o a ciertas circunstancias o situaciones. ¿Para qué? Para poder ser fortalecidos o poder ser consolados. Pero David sabe que su fortaleza es Dios. Por eso David declara diciendo en uno de sus salmos, y me gusta mucho cuando dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces David sabía que su ayudador, su fuerza y su escudo venía del Señor. Y dice la escritura que David que se fortalece en Dios. Ahora, escuche bien esto. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Número 1, como dijimos, David se fortalece en Dios. Número 2, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó ¿a quién? ¿A quién consultó? A Jehová. ¿Qué aprendemos? Número 1, David se fortalece en Dios. Número 2, David consulta a Dios. Pero hoy en día, ¿a quién cree usted que la gente le consulta cuando tienen problemas, cuando tienen circunstancias o tienen situaciones difíciles? Buscan consejo, buscan que alguien les diga. Y muchas veces, escuche lo que le voy a decir, queremos que nos digan lo que a nosotros nos gusta escuchar. Pero David, hermanos, busca el consejo de Dios. A otros les sucede
que en vez de buscar el consejo de Dios, le dicen, ¿sabes una cosa? Allá en el freeway, no sé qué, por la calle tal, ahí hay un lugar, dice. Ahí te van a tirar las cartas, ahí te van a decir esto, te van a decir lo otro y te va a ir bien. Y muchos por ignorancia corren a los brujos, a los hechiceros. ¿Buscando qué? Solución. O sea, buscando una salida. Pero David entendía, hermanos, que en medio de ese conflicto, en medio de lo que se estaba levantando en contra de su vida, David sabía que el único que le podía ayudar era Dios. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. La pregunta es, ¿quiénes son tus consejeros? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Quién es el que dirige tus pasos? Y David sabía que su consejero, su ayudador, quien lo iba a guiar, era el Señor. Entonces nosotros aprendemos primeramente, número uno, que David se fortalece en Dios. Número dos, David busca el consejo del Señor. Mire lo que la palabra de Dios nos habla. Y vamos a ir a la palabra. San Juan capítulo 16, verso 13. San Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. San Juan capítulo 16, verso 13. El Espíritu de Dios, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué razón David busca a Dios? Porque Dios le iba a decir a David qué era lo que él tenía que hacer. ¿A dónde nosotros tenemos que ir a buscar consejo? A Dios. En su palabra nosotros encontramos el consejo para nuestra vida. Amén. Entonces, mire lo que dice también Salmos capítulo 32, verso 8. Vamos a Salmos 32, verso 8. Escuche lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Diga conmigo, hay un camino en el cual yo tengo que andar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no entendemos estos principios, entonces nosotros vamos a escuchar consejos o vamos a escuchar quizás opiniones que no son las opiniones de Dios, que no tiene que ver nada con los principios de la palabra de Dios, y por esas razones caminamos en el camino que no es el camino del Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios nos hará entender y nos va a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 5. Una de las cosas que me impacta mucho es la decisión que David toma. Escuche bien esto. David se fortalece ¿en quién? En Dios. Cuando a David, hermanos, lo iban a apedrear, lo iban a matar porque le estaban echando la culpa a David, David lo que hace es fortalecerse ¿en quién? En Dios. Ahora, escuche bien esto. David era un hombre ungido por Dios. Amén. O sea, era un hombre que había sido capacitado por Dios para llegar a ser el rey de Israel y ser el rey de Israel. Y aparte de esto, David había sido ungido para poder, hermanos, vencer cualquier guerra y cualquier batalla. ¿Sí o no? O sea, era un hombre preparado. Desde el momento que fue ungido por Dios, Dios lo capacitó, Dios lo preparó y Dios lo destinó para el propósito que Dios tenía para su vida. Pero una de las cosas que me impacta acerca de David, ¿sabe qué es? Que él es fortalecido. Y cuando uno, hermano, es fortalecido por Dios, o sea, usted se siente, hermanos, como dicen, fuerte, ¿sí o no? Usted se siente como hoy sí la voy a hacer, hoy sí las cosas van a salir bien. Hoy sí yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero mire, David
es fortalecido, y David no dice, yo soy un valiente, yo soy un guerrero, yo puedo ir detrás de los amalecitas y destruirlos y libertar al pueblo. ¿Sabe lo que David hace? Va a buscar el consejo de Dios. O sea, en pocas palabras, escuche lo que dice Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted no se puede apoyar en su propia prudencia. Usted no puede, como dicen, como dice, confiarse. ¿Sí o no? Es que yo la puedo hacer, es que yo soy un experto, yo soy un maestro, es que yo soy inteligente, yo me las sé todas, es que yo tengo experiencia. David tenía la experiencia, pero David reconocía que necesitaba el consejo de Dios. ¿Por qué razón nos metemos en problemas muchas veces? Porque no buscamos el consejo de Dios. ¿Necesitamos qué? El consejo de Dios. Me gusta mucho cuando aún la palabra de Dios dice, la bendición de Dios te va a enriquecer y no va a añadir tristeza a tu vida. Todas las cosas, escuchen lo que le voy a decir, todas las cosas que Dios nos da, todas las cosas que Dios me entrega, van a traer alegría y gozo a mi vida. Y aparte de eso, todo lo que Dios me da, me va a acercar a Dios. Lo que no viene de Dios, me va a separar de Él. Y lo que va a traer, ¿sabe qué es? Es tristeza y es dolor. Y David lo sabía. Y David dice acá, en Proverbios dice Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice fíate un poquito, fíate la mitad y la otra mitad toma tú la decisión. No, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. David hubiera dicho, no, vamos a ir a pelear. Nosotros vamos a ir a la guerra y vamos a hacerlo. O sea, se hubiera desesperado. Pero David, ¿qué es lo que sucede con David? David sabe que él necesita el consejo de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías 30, verso 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. En pocas palabras, ¿qué era lo que David estaba buscando? Estaba buscando, Señor, ¿cuál es el camino que debo tomar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer, Señor? No es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Amén. Tal vez usted recordará cuando cuando el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, él tiene el encuentro con el Señor. Cuando este hombre llamado Pablo se encuentra con el Señor, cuando él tiene la conversión con el Señor y una conversión, un arrepentimiento genuino, ¿sabe lo que sucede con Pablo? Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Pablo reconoció que se había encontrado con ¿quién? Con la autoridad de las autoridades. En pocas palabras, Señor, ya mi vida ya no me pertenece, ahora mi vida te pertenece a ti y ahora tengo que hacer tu voluntad, no lo que yo quiero. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nos vamos a meter en serios problemas. Hay una voluntad, como dice la Escritura, perfecta y agradable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros cuando buscamos a Dios y buscamos el consejo de Dios y buscamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios le dice y le habla, entra a esa ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y Pablo fue tan obediente que obedeció la voz de Dios y entró a la ciudad y esperó que Dios viniera a hablarle y a decirle, este es el paso número 2, el paso número 3, el paso número 4, el paso número 5. Y usted puede ver toda la historia de Pablo. Él siempre esperó que Dios le dijera a dónde él tenía que ir y dónde no tenía que ir y dónde no tenía que andar metiendo la nariz. Entonces aprendemos de esta historia que Dios, hermanos, es un Dios que habla. Diga conmigo, Dios es un Dios que habla. Y miren lo que, vamos a regresar ahí a 1 Samuel capítulo 30. Y David le consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
En pocas palabras, David le dice al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tú me dices que vaya detrás de ellos, yo voy a ir, Señor. Pero si tú me dices, Señor, que yo no vaya, yo no voy a ir. Pero hay algunos hermanos, aunque el Señor les diga que no lo hagan, allá van, ¿sí o no? Así somos a veces desobedientes, ¿sí o no? ¿Ah? No, esto solo sucede allá en la China, ¿va? Aquí no, creo que aquí no sucede eso. Y mire lo que dice. Partió pues David y los 600 hombres con él que estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Dice la palabra que David tomó 600 hombres y fue en busca de los cautivos. Y en ese caminar, en ese camino, ¿qué es lo que sucedió? Algunos hermanos se cansaron. Algunos hermanos perdieron la fuerza. Algunos hermanos quizás se desanimaron, se desmotivaron, y algunos hermanos se quedaron en ese lugar llamado el torrente de Besor. Muchos hermanos se han quedado en ese torrente de Besor. Pero hay otros hermanos que tomaron la decisión y fueron valientes, y a pesar de cómo sentirse, a pesar de lo que estaba sucediendo, tomaron la decisión de seguir caminando. Entonces, en el caminar de Dios, hermanos, hay algunas personas, hermanos, que siguen caminando. ¿Cuántos están entendiendo? Hay personas que siguen creciendo espiritualmente, hay personas que siguen avanzando espiritualmente, hay personas que siguen anhelando las cosas de Dios y quieren ser fuertes y quieren lo de Dios, pero hay otros hermanos que se quedan a mitad de camino. Y mire lo que comienza a suceder. Y David siguió adelante con ¿cuántos hombres? 400 hombres, en pocas palabras. ¿Cuántos se quedaron? 200. Se quedaron ahí en el torrente de Besor. Porque estaban, ¿qué? Cansados. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. No pudieron. Se quedaron. Pero miren lo que dice la historia. Vamos al verso 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. ¿Qué fue lo que libró? Todo lo que habían tomado. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a David? Tú los vas a librar a todos. Cuando Dios, hermanos, nos dice que Él va a hacer algo, Dios lo va a cumplir. Pero eso no significa que me voy a quedar con las manos cruzadas. Yo también tengo que poner de mi parte. La fe sin obras es muerta. Si Dios dice, búscame, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscarlo y lo voy a encontrar. Si Dios dice, toca al que toca, ¿qué dice la Biblia? Se le va a abrir, se le va a abrir. Y el que busca, ¿qué? Va a encontrar. Entonces Dios le dio la palabra y David fue obediente, y David fue y recuperó todo lo que se había perdido. Mire qué interesante es esto. Más adelante dice, y no les faltó cosa alguna, verso 19, chica ni grande, así de los hijos como hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros recuperemos todo. Entonces, este espíritu de Amalek es un espíritu que roba, es un espíritu que viene a devastar, es un espíritu que viene a detener el crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted se levante y usted recupere lo que en algún momento usted ha perdido. Yo no sé lo que ha perdido. A veces, hermanos, perdemos cosas que Dios tiene para nosotros, y Dios lo que quiere es que nosotros nos levantemos, como dice la Escritura, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Entonces yo no puedo ser pasivo, yo no puedo ser, ¿cómo se dice? Fresco, como dicen, como la lechuga. O sea, yo tengo que ser violento y entender que Dios quiere que yo recupere todo. Nosotros sabemos que Jesús nos recuperó todo en la cruz. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí con las manos cruzadas? ¿No?
Hay que buscar al Señor. Hay que buscar el rostro de Dios. Y eso fue lo que David hizo. David hizo lo que realmente nosotros debemos de hacer. Y mire que dice más adelante. Y no le faltó cosa alguna, nada. Verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. O sea que David, hermanos, cuando regresa, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con los 200 hombres que no pudieron seguir. ¿Por qué no pudieron seguir? Porque estaban cansados. ¿Por qué la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿Por qué razón hay muchos que no descansan? Porque hay muchos hermanos que el dolor, quizás el sufrimiento o lo que le está aconteciendo, sucediendo, se ha apoderado de sus vidas porque no han aprendido a descansar en el Señor. No han aprendido a entregarle sus cargas al Señor. Llegan a los servicios, llegan a las reuniones, hermanos, y el Señor da la palabra, el Señor los ministra y lloran y gritan y ¡ay, qué poder de Dios! Y ya cuando se van, hermanos, agarran otra vez la mochilita, ¿va? Y se la vuelven a subir arriba y se van otra vez. Y se van con el mismo problema. Y vuelven al mismo, mire. Ahí. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a descansar en el Señor. No le estoy diciendo que no van a haber problemas, no le estoy diciendo que no van a haber dificultades. Jesús mismo lo dijo, va a haber aflicción, van a haber situaciones difíciles, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido. Entonces nosotros tenemos esa esperanza, dice la palabra aún, que de nada estemos afanosos, sino que sean presentadas nuestras peticiones delante de Dios. Entonces cualquier necesidad, cualquier cosa que se presente o se levante, yo puedo venir confiadamente a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito entregarte esta carga. Yo necesito entregarte esta situación, Señor, porque yo no puedo. Entonces cuando David regresa, escuche bien esto, se encuentra con los 200 hombres cansados. Todavía estaban en el suelo. Todavía estaban ahí tirados. Los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David, y el pueblo con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. ¿Con qué les saludó David? Con paz. David no les dijo, cobardes, ¿por qué no siguieron caminando? ¿Por qué no se levantaron sin vergüenzas? ¿Por qué no viniste a orar en la madrugada? ¿Ah? ¿Verdad que no? Eres infiel con Dios. Entonces, escuche bien esto, todos los malos, escuche, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David. O sea, es tremendo esto, porque entre medio de toda esa gente había gente perversa y gente mala. Y miren lo que sucedía. Y David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino que a cada uno de su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Estos no merecen nada. Así estaban diciendo, estos no merecen nada porque son unos sinvergüenza. Estos no oraron, estos no ayunaron, estos no pagaron el precio. Nosotros fuimos a pelear, nosotros lo dimos todo, nosotros nos entregamos. Pero mire lo que sucede en el verso 23. Y dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado ¿quién? Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. En pocas palabras, David reconoce que la bendición que ellos habían recibido, la habían recibido de parte de Dios, y quien les había dado la victoria a ellos no había sido David ni ellos mismos, sino que venía ¿de dónde? De Dios. David siempre reconoció eso, que todas las bendiciones y todas las victorias que él tuvo venían de parte del Señor. No era por su capacidad, no era por su bonita cara, no era por lo que él sabía, el conocimiento que él tenía, sino todo procedía de Dios.
Y David le dice, no hagáis eso. ¿Y quién os escuchará? Dice, en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Ese era, en pocas palabras, cuando Dios dijo, yo voy a levantar un rey conforme a mi corazón. Ese es el corazón de Dios, que a pesar que te has desanimado, a pesar que no estás buscando a Dios como lo debes de estar buscando, Dios no te mira con ojos de condenación. Dios no te mira con ojos acusadores. ¿Sabes cómo Dios te mira? Como David los vio a ellos. David los vio con ojos de amor y les dijo, lo que nosotros, escuche, lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos obtenido, ellos también van a recibir la misma porción y la misma parte. Pero lo importante de esto, escuche bien esto, y no quiero que ganemos, que malinterpretemos o queramos ganar ventaja acerca de esto. Lo importante de esto es que estos hombres no se fueron para otro lugar, se quedaron ahí. Y cuando David regresa, se lo vuelve a encontrar en el mismo lugar. Y ahí en ese mismo lugar es donde viene Dios mismo a decirle, yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para darte lo que a ti te corresponde. Dice la palabra que aún siendo usted y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo usted y yo infiel con Dios, Él permanece fiel. Entonces aquí vemos claramente que David, hermanos, es conforme al corazón de Dios. Estos amalecitas, Amalec, como dije anteriormente, se levantaron. ¿Para qué se levantaron? Para venir a detener el crecimiento. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Ay, no, pastor, me gustaría ser como esos que se quedaron en el torrente de Besor. ¿Ah? Que otros paguen el precio por mí, ¿va? Que otros vayan y que yo me voy a quedar tranquilo acá. No, no se trata de eso. Se trata que usted y yo tenemos que levantarnos. Usted y yo tenemos que seguir buscando al Señor. Y si hay una malecita, si hay una Amalec en tu vida, lo tienes que destruir. Yo encontré una cierta declaración de alguien. Y cuando yo la leía, yo dije, wow, Dios, está un poco fuerte. Y esta persona dice lo siguiente: si tú no matas a Amalec, él te matará a ti. Si tú no destruyes a Amalec, él te va a destruir a ti. Si tú no te paras como un hombre y una mujer de Dios, el diablo te va a destruir. Porque esa es la naturaleza de Satanás. Por eso Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. O sea, mi iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. Amén. Y Jesús mismo le dice, las puertas del Hades, el infierno, no van a prevalecer. En pocas palabras, Dios no estaba diciendo todas las cosas van a estar bien. Lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo era, va a haber situaciones difíciles. El infierno se va a levantar, pero no va a prevalecer contra la iglesia. Pero para eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que seguir buscando al Señor. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir escudriñando la palabra, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir buscando al Señor, tenemos que seguir haciendo lo que su palabra dice. Y si yo sigo haciendo lo que su palabra dice, si yo soy un hacedor de esta palabra, yo voy a tener todas las bendiciones de Dios. Como la vez pasada yo les compartí y les decía lo siguiente, y con esto voy a ir terminando. Hoy en día se habla de un conflicto. Y el conflicto hoy en día es el conflicto migratorio, ¿sí o no? Hay un conflicto, hay una guerra, hay una batalla. Y nosotros nos encontramos con tres tipos de personas: los ciudadanos, los residentes y los ilegales, ¿sí o no? Los ciudadanos, hermanos, tienen derecho a todo. Los residentes tienen derecho, pero limitados. Y los ilegales, hermanos, nada, no tienen voto, ¿sí o no? Lo mismo es en el ámbito espiritual. Si usted no es un ciudadano real, transparente, original del reino de los cielos, usted no tiene derechos.
Así es sencillo, no tiene derechos. Y el Espíritu Santo es lo que me hablaba. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino celestial. Entonces, si yo soy ciudadano del reino de los cielos celestial, yo tengo derechos legales del cielo para mi vida. Pero si yo, hermanos, soy una persona, hermanos, que no estoy bien metido en las cosas del Señor, entonces no tengo derechos. En pocas palabras, estoy desprotegido. Pero si yo soy un ciudadano del reino de los cielos, yo tengo un Padre que me guarda, que me cuida, que me protege, y un Padre que va a pelear por mí. Entonces, ¿por qué razón Dios le dio la victoria a David? Porque David, número uno, como dije anteriormente, se fortaleció ¿en quién? En Dios. Número dos, buscó el consejo ¿de quién? De Dios. Y número tres, hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y número cuatro, obtuvo buenos resultados en lo que Dios le dijo que él tenía que hacer. Y recuperó todo, absolutamente todo. Entonces, hay una malecita que quiere levantarse. Hay una malecita que quiere, hermanos, venir a quitarte, a robarte, a detener el crecimiento de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted se lo va a permitir? ¿Usted le va a dar lugar? Después póngase de pie. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que hemos compartido en esta preciosa hora, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres nuestra esperanza. Nosotros sabemos que tú eres nuestro Dios. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres nuestra fuerza. Padre, oramos en esta preciosa hora, Señor. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero tú nos diste la victoria, Señor. Padre, en esta preciosa hora, Señor, te damos a ti toda la alabanza, te damos a ti toda la gloria, Señor. Y en esta preciosa hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor. Si hay alguien en este lugar o alguien que nos mira a través de la televisión, Señor, probablemente esa malecita, ese Amalek se ha levantado en contra de tu vida. Así como en aquel tiempo se levantó en contra de David. Vino a devastar toda su ciudad, su familia. Quizás hay alguien que dirá, pastor, mi hogar está siendo devastado, mi familia está siendo devastada, estoy pasando situaciones difíciles en mi vida. Hoy es un momento en que tú puedes fortalecerte en Dios. Hoy es un momento que tú puedes buscar la ayuda de Dios. David se fortaleció en Dios. David buscó a Dios en ese momento. Y aunque habían dedos acusadores, habían manos acusadoras, David, en medio de todas esas situaciones, alzó su voz a Dios, y en medio de las acusaciones y del dedo acusador apareció la mano de Dios para levantar a David y decirle que Dios estaba con él, y Dios le dio la victoria. David recibió y buscó el consejo de Dios, y en el consejo de Dios David caminó, y David fue obediente a esa palabra. Padre, nosotros oramos en esta preciosa hora. Si hay alguien en este lugar o alguien a través de la televisión que quizás le pasó como esos 200, Señor, que se quedaron tendidos en el camino, Señor, cansados, Señor, agotados, Señor. Quizás, Señor, se sintieron desfallecidos, Señor. Quizás, Señor, en la misma situación que se había levantado en contra de sus vidas, Señor. Padre, no les permitió seguir avanzando, Señor, pero a pesar de todas esas cosas, Señor, esa misericordia, Señor, los alcanzó, Señor. Esa misericordia, Señor, los tocó, Señor. Y yo creo con mi corazón que esa misericordia va a tocar a esos, Señor, que se quedaron, Señor, en medio del camino, Señor. Que se quedaron a mitad de camino, Señor, cansados y agotados, Señor. Y que ellos van a recibir esa fuerza en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu poder y que tu gracia, Señor, pueda venir a tocar esas vidas, Señor, a derribar esos pensamientos, esos argumentos, todas esas cosas que el enemigo quizás levantó en su mente y en su propia vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora, Padre, y oramos por esos que han quedado, Señor, cansados, Señor, que puedan descansar en esta hora, Señor. Si usted que está en este lugar, o usted que nos mira a través de la televisión, usted dice, pastor, yo necesito descansar en el Señor. Yo necesito entregarle mi carga a Dios. Yo necesito recibir esas fuerzas de Dios y recibir el consejo de Dios. He estado escuchando consejos, he estado escuchando voces, he estado escuchando a personas decirme esto y lo otro. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero escuchar la voz del Espíritu
Santo de Dios que me dirija en el camino del Señor, en el camino del bien, el camino de la misericordia. Si usted está en este lugar, usted nos mira a través de la televisión, yo le invito que haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, hoy he escuchado tu palabra y hoy, Señor, me acerco a ti a entregarte todas mis cargas, todas mis preocupaciones. Te entrego todo afán y toda ansiedad. Y hoy puedo descansar en ti, Señor. Te pido perdón, Señor, si te he fallado. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy, Señor, pido tus fuerzas y me fortalezco en ti, Señor. Gracias, Padre, por escuchar mi oración, Señor, y recibir, Señor, mi ruego, Señor. Hoy, Señor, me rindo ante ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, oramos en esta hora, Señor, por cada persona que hizo esta oración. Y te pedimos, Señor, que la gracia y que el favor de Dios, que la misericordia de Dios los toquen, Señor. Que les pueda dar un corazón sensible, un corazón, Señor, Padre, sensible a tu voz, Señor. Que tus oídos comiencen a oír tu voz y que tú comiences a dirigir sus pasos, Señor. Tu palabra dice claramente que en estos tiempos muchos oirán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, Señor. Atamos, Señor, esas voces, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, todo deseo, Señor, de la carne, Señor, todo deseo, Señor, que no provenga de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu reino sea establecido en cada vida y en cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, oramos en esta hora. Y si hay alguien que está enfermo, sánalo. Si hay alguien, Señor, que está dolido, Señor, en el nombre de Jesús, tócalo. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Levante sus manos. Gracias, Jesús. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.